hoy estamos empezando una nueva serie de predicaciones que se llama Marked, marcados. Di conmigo, marcados. Y es una serie que va a estar increíble, es una serie que va a estar padrísima. Estoy muy emocionado acerca de ella porque esta serie nos va a ayudar a entender quiénes somos en Dios, quién es Dios y cómo es que Dios obra en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te hizo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me hizo? Y cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivir nuestra vida en base a Dios. Dios es un Dios que lo sabe todo. Dios es un Dios que lo puede todo. Dios es un Dios que está en todos lados. Él ya estuvo en tu pasado, Él está en tu presente y Él ya sabe tu futuro. Él ya sabe lo que va a pasar en tu vida y Él quiere guiarte a través de su palabra. Él quiere guiarte para que puedas llegar a ese hombre o a esa mujer que Él tiene en su mente, que Él te diseñó para ser. Él quiere que llegues a ese lugar para que vivas durante, no solamente al final, sino durante todo el proceso, vivas una vida próspera, una vida en paz, una vida de gozo, una vida feliz. Ahora, cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de dinero, hablo de prosperidad. Para mí la prosperidad es estar donde Dios quiere que estés haciendo lo que Dios quiere que hagas en el momento que Dios quiere que lo estés haciendo. Eso es prosperidad. Cuando tú te sientes pleno, cuando tú dices, wow, mi vida tiene sentido, mi vida tiene propósito. ¿Amén? ¿Les gusta eso? De eso es lo que vamos a estar hablando durante esta serie de predicaciones. Va a estar increíble. ¿Cuántos de ustedes tienen tatuajes? ¿Cuántos de ustedes dicen que les gustan los tatuajes o tienen tatuajes, verdad? Los tatuajes a mí me encantan, pero soy bien sacón a las agujas, entonces me gusta verlos de lejitos. Y siempre la pregunta que les hacen a todas las personas, ¿verdad? Que se hacen un tatuaje es, ¿y te dolió? Si tuvieras $1 por cada vez que te preguntaron, ¿te dolió? Serías millonario, hijo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Y dónde duele más? La segunda, ¿verdad? ¿Y dónde duele más? ¿Y si te dolió? ¿Y seguro? Y la tercera pregunta que te hacen es, ¿y qué significa? ¿Qué significa tu tatuaje? Cada tatuaje, ¿verdad?, tiene diferentes significados, ¿verdad? Hay unos tatuajes que describen lo que está pasando en tu vida o lo que pasó en tu vida. Y generalmente la mayoría de las personas se los hacen cuando hay un evento en sus vidas que los marcó, un evento que les caracteriza, que ese evento se volvió parte de sus vidas y que ahora sus vidas son de cierta manera debido a ese evento. Muchas veces son eventos buenos, muchas veces son eventos malos, muchas veces son eventos traumáticos, muchas veces son eventos de dolor, pero al final del día las personas que tienen un tatuaje dicen, bueno, yo me puse este tatuaje, ¿por qué? Porque significa esto, me recuerda la muerte de tal persona, me recuerda a mi hermano, me recuerda a mi abuelita o al perrito, ¿no?, que tanto quiere. Hay muchas cosas en el significado detrás de las personas, nos revelan aspectos muy importantes de las personas. Hay una amiga que tenemos, mi esposa y yo, que trabajaba en el Buffalo Wild Wings, que está aquí en Hulen, perdón. Hulen está bien lejos. En Hulen, y ella se llama Jojo. Esta muchacha tenía todo su cuerpo tatuado, todo. Y dice, mi meta era tatuarme todo el cuerpo. Y una persona súper linda, súper buena onda, mamá de 2 niñas, una amiga súper linda, nos atendía súper bien cuando íbamos a comer ahí mi esposo y yo con mis hijos, increíble. Y muchas veces platicamos con ella, le predicamos el evangelio, le invitamos a la iglesia, ¿verdad? Pero ella me contaba, es que este tatuaje significa esto y este tatuaje significa esto y aquello. Y eran unas historias tan bonitas en algunas ocasiones y otras tan dolorosas que yo decía, wow, qué increíble. Y era un recordatorio constante en su ser acerca de dónde habían salido y hacia dónde habían ido. Es algo increíble. Ahora, de esta misma forma, ¿verdad? De esta misma forma como los tatuajes, aunque todos nosotros venimos de diferentes países, ¿verdad? Así que si digo palabras mexicanas que en Colombia son groserías, disfruta. ¿Ok? No lo estoy queriendo hacer. Y si digo en Venezuela también palabras así que no son groserías, también disfruten. ¿Ok? No, nunca han visto un pastor diciendo groserías desde el púlpito, ¿verdad? Pero en mi país no son groserías, ¿ok? Y no diré groserías, pero bueno, ¿ok? Entonces, aunque venimos de diferentes países, aunque venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes costumbres, diferentes formas de ver la vida y aún diferentes fortalezas y debilidades, hay ciertas características o marcas, como un tatuaje, o marcas que cada uno de nosotros debemos de portar como seguidores de Cristo.
Hay cosas que Jesús quiere marcarnos. ¿Por qué? Porque esto va a revelar quiénes somos en Él y para qué fuimos creados. Va a marcar tu vida. Esto es lo que vamos a estar hablando las próximas semanas y vamos a contestar una pregunta. ¿Cuáles son estas características que cada persona que se llama a sí mismo un seguidor de Cristo, o a lo mejor tú vienes por primera vez y dices, bueno, es que a mí me interesa Jesús, no me considero un seguidor de Jesús, pero hay algo que me está llamando la atención, ha habido algo en mi corazón que está ahí? Bueno, quiero que escuches esta serie de predicaciones. ¿Por qué? Porque te va a dar una idea muy clara del llamado que Dios está haciendo sobre tu vida, ese deseo que tienes de decir, sabes que yo necesito algo espiritual, necesito algo. El otro día platicando con Wesley, con Luis, me decían, es que nosotros desde que llegamos aquí de Venezuela estábamos buscando una iglesia y sentíamos la necesidad de ir a una iglesia y no encontrábamos hasta que encontraron a los chilangos, ¿verdad? Y aquí cayeron, ¿verdad? Pero había una necesidad y Dios pone esa necesidad y tienes que entender qué es lo que significa, por qué Dios te está llamando. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuáles son las características que debe portar, esas marcas que debe portar con honor, con garbo, un seguidor de Cristo en sus vidas? ¿Cuáles son estas marcas que revelarán nuestra historia con Cristo, verdad? Y aquellos aspectos importantes en nuestra vida con Cristo. Amén. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí han tenido momentos en sus vidas donde han tenido un encuentro muy personal, muy real con Cristo, que dices, este día me marcó mi fe, marcó mi manera de creer en Dios. ¿Hay alguna persona así hoy? Que digas, este día cuando conocí a Dios, Dios cambió mi vida. ¿Hay alguien? ¿Nada más una? Los demás no, todos, ¿verdad? Levanten la mano. Ok, pero ¿qué tal en la fiesta, verdad? Levanta tu mano si tú estás gozo. Y ahí están todos, ¿verdad? ¿Verdad? Y dale a tu cuerpo alegría, Macarena, y todo. Bueno, levanten la manita, ¿ok? Ahora, esto es bien importante. Quiero que entendamos, pongan atención, quiero que entendamos que entender estas características acerca de lo que Dios nos llama a ser marcados, o cómo es que Dios nos quiere marcar. Estas características no solamente significa tener un puñado más de información acerca de lo que dice la Biblia. Quiero que quede muy claro eso y lo quiero dejar bien sentado desde esta primera conferencia. No es más información acerca de lo que Dios dice acerca de ti. No quiero que lo tomes como una información más, ok, sí, Dios dice eso, whatever, ok. No. ¿Por qué? Porque entender esta información o tener esta información, estas palabras no solamente te dan información, sino que te dan identidad. Di conmigo, identidad. Cuando tú entiendes para qué fuiste creado, quién eres delante de Dios y quién es Dios delante de ti, ¿verdad? Tienes una identidad. Cuando tú naces en una familia, cuando yo nací en la familia de mi mamá y mi papá, debido a que nací ahí, por ende, aunque ellos no habían decidido tal vez todavía mi nombre, ya tenía yo una identidad como Camacho Rivas, ¿verdad? Porque nací en una familia. Cuando tú y yo nacimos en Cristo, cuando Dios nos está llamando a seguirle, nos da una identidad y esa identidad te da un estatus, te da un reconocimiento. Esa identidad te permite ser identificado en medio de una multitud. Dicen, ok, este es Juan, este es Pedro, este es Jorge, este es José Luis. Tenemos diferentes características, diferentes culturas, diferentes ideas, pero al mismo tiempo tenemos una identidad única. Di conmigo, único. Cuando tú y yo venimos a Dios, cuando tú y yo empezamos a entender estas características, lo que Dios va a hacer es te va a empezar a dar identidad. Las personas que piensan, yo no sirvo, yo no valgo, es que yo si hubiera nacido güerito y de ojos azules y alto, entonces otro gallo me cantara si yo hubiera ido a tal escuela o si hubiera ido a tal escuela. Es gente que no sabe quiénes son y muchas veces se sienten perdidos y solos. Ahora, no estoy diciendo que eso está mal, ¿verdad? Es una condición en la que muchos de nosotros lo hemos estado. Desde jóvenes, adolescentes, crecemos, queremos encajar, queremos pertenecer porque Dios nos creó con la necesidad de pertenecer a algo y esa pertenencia debe ser para con Él. ¿Ok? ¿Están conmigo? Cuando tú empiezas a conocer quién eres, empiezas a tener una identidad, te empiezas a identificar, te empiezas a unir a la familia que Dios te creó para que tú estuvieras con ella. No solamente te da identidad, sino también te da
propósito. Di conmigo, identidad y te da propósito. El gran problema que yo veo en muchos jóvenes hoy en día y aún en muchas personas es su falta de identidad y la falta de propósito. No saben para qué existen, no saben por qué nacieron, no saben por qué están aquí. Dicen, bueno, pues es que mi mamá y mi papá, pues yo no pedí nacer. ¿Cuántos usaron esa frase? Levanta tu mano. ¿Nadie usó esa frase? ¿Nada más yo? Cuando mi mamá me regañaba, pues yo no pedí nacer. ¿Sí o no? ¿Cuántos la usaron? ¿Tú no? Ay, si yo no, bien angelitos, híjole. Bueno, nos da identidad y nos da propósito. Te da un destino también. Te da identidad, te da propósito, te enseña, te da la revelación de entender por qué existes. Yo no sé, a lo mejor algunos de ustedes se levantan y dicen, ¿cuál es mi vida? Levantarme, trabajar, comer, engordar, dormir, y se repite todo. Y dices, bueno, pero ¿qué propósito tiene mi vida? No, Dios te da propósito. Pero para eso tenemos que entender esas marcas que van a caracterizar nuestra historia y nuestra vida. ¿Están conmigo? Identidad, propósito y destino. No solamente te dice, tú eres esto y vas a hacer esto, sino que te dice, al ser esto y al hacer esto, vas a poder llegar a este lugar. Todos estamos buscando ser felices, todos estamos buscando prosperar, todos estamos buscando sentirnos plenos, todos queremos sentir que tenemos un propósito en nuestra vida, todos deseamos sentir que me desperté y fui creado con un propósito, todos los que estamos aquí. Por eso trabajas, por eso te casas, por eso eres papá, porque estás buscando encontrar tu identidad y tu propósito, ya sea educando a tus hijos, o teniendo a tu esposa, o trabajando, teniendo tu negocio. Hay cosas que están tratando, ¿verdad? O que te dan en cierta forma un propósito y un sentido en tu vida, pero lo más importante es que el que nos creó, el que sabe todo, puede todo y está en todos lugares, Él sabe por qué te creó realmente. Amén. Yo no estoy diciendo que tener tu negocio o casar, eso es bueno, es parte de la vida, pero hay un propósito que va mucho más arriba de todos estos, el cual te lleva a la plenitud. Muchas veces tenemos logros, me gradué de la carrera, me gradué de la maestría, ya hice otra maestría, ya estoy haciendo otra maestría y te la pasas así, pues ¿para qué estudio tanto? Estás buscando algo, pero te estás olvidando del propósito principal para el cual Dios te creó. ¿Están conmigo? ¿Estamos aprendiendo? Eso es muy importante. Conocer entonces estas características, estas marcas de Dios nos da propósito, nos da identidad y nos da destino. Ahora, esto nos va a llevar a analizar un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo. Si traes tu Biblia, abre tu Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 16. Vamos a empezar de ahí, del 16 al 20. Vámonos a ir súper rápido. En este pasaje vamos a encontrar las últimas palabras que Jesús les da a sus discípulos antes de ascender al cielo. Antes de Jesús vino, Jesús nació, se encarnó, ¿verdad? Él vivió, nos enseñó cómo vivir. Él muere, resucita el tercer día y dice la Biblia que Él ascendió ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Él vino a cumplir su propósito y después de cumplir su propósito, después de que dijo consumado es, que es cuando murió en la cruz del Calvario, Él dijo consumado es, que significa que Él cumplió el llamado y el propósito para el cual Dios le había llamado. Dios le llama y le dice, ¿sabes qué? Jesús les llama a sus discípulos y les dice, quiero tener una junta con ustedes, les quiero dar un mensaje antes de que me vaya. ¿Ok? Estas son las últimas palabras y como ya lo he mencionado antes, las últimas palabras de una persona dirigidas a otra persona siempre son muy importantes si es que te importa la persona, ¿verdad que sí? Yo cuando me dio el ataque al corazón y que ya estaba yo colgando los tenis, me acuerdo que estaba en la cama y estaba bien mal, bien feo, y me acuerdo que yo empecé a pensar, bueno, ¿qué les voy a decir a mis hijos ahora que vengan? ¿Cómo me voy a despedir de ellos? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué cosas les voy a decir? Entonces empecé a pensar y a meditar, a escoger muy bien mis palabras, a escoger muy bien, ser muy sabio en lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque sabía que eran las últimas palabras que tal vez mis hijos iban a escuchar. Y quería que esas palabras fueran
no mis palabras, sino las palabras que Dios quería que ellos escucharan a través de su papá terrenal. Es muy importante. Esa es la situación en la que Jesús se encuentra. Jesús está diciendo, quiero decirte unas últimas palabras. Quiero decirte unas últimas palabras. Y en el versículo 16 tomamos esta historia cuando Jesús les llama y les dice, y los 11 discípulos fueron a Galilea. Mateo 28, versículo 16 dice, y los 11 discípulos fueron ¿a dónde? A Galilea. Y vean esto, a la montaña que Jesús les había ¿qué? Que Jesús les había indicado. Esto es muy importante. Esto pasa después de que Jesús se levantó de los muertos. ¿Están conmigo? Para que entiendan un poquito la cronología. Jesús resucita, ¿verdad? Y de hecho vemos que Jesús se les aparece a sus discípulos 11 veces. Una vez en el jardín, otra vez se va a desayunar con ellos, otra vez se va a caminar con ellos, otra vez dice la palabra que él entra a un cuarto donde se encontraban los discípulos. Este cuarto estaba cerrado con llave, ¿verdad? No había forma de entrar y este Jesús atraviesa la pared y empieza a hablar con ellos. Dice la palabra que él se presentó, otra vez se presentó delante de ellos y Tomás metió su dedo en su mano y en su costado, ¿verdad? Vemos que Jesús se apareció repetidamente a ellos. Pero lo que hace este pasaje muy especial es que en esta ocasión Jesús no solamente se apareció a ellos, Jesús les llamó. Hizo una junta, hizo una cita y les dijo, quiero que vengan al monte en Galilea, quiero que vengan y se reúnan conmigo. ¿Están conmigo? Es muy importante. Jesús no solamente se les apareció, Él vino y dijo, quiero tener una conversación muy seria con ustedes, quiero que vengan a este lugar. Jesús los llamó en un tiempo, en un momento específico para darles un mensaje exacto. Y es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo el día de hoy. Hay situaciones, hay problemas en el mundo, hay rumores de guerra, hay hambruna, hay pestes en la tierra. Y Dios te ha llamado a un lugar específico, en un momento específico, para darte un mensaje exacto. El mensaje que tú necesitas escuchar para ser lo que Él desea que tú seas y entonces puedas experimentar plenitud. ¿Me están siguiendo? Por eso es tan importante que cuando vengas a la iglesia no solamente vengas a dormirte. Ven y pon atención, ya estás aquí. Pela los tomates. Como decía mi mamá. Ma, ¿dónde están los zapatos? Pela los tomates. Y yo ¿dónde hay tomates? Estaba chiquito, medio sonso. ¿Sí me explico? Dios me llamó y Dios les llamó. Jesús les dice, quiero que vengan aquí. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Jesús hizo una cita. Amén. Yo creo que este tiempo que estamos en esta iglesia, en este momento, escuchando esta palabra, es una cita divina donde Dios te trajo. Muchos de ustedes dijeron, yo no voy a ir a la iglesia y aquí estás. ¿Verdad? Muchos dijeron, ahorita que llega a la iglesia me voy a echar una dormida y estás bien despierto. ¿Y por qué no tengo sueño? Porque Dios te lo quitó. ¿Verdad? Pecador. Bebedor de Pepsi Cola, ¿ok? ¿Están conmigo? Eso es muy importante. Ahora, Jesús hace una cita para que ellos vengan y Él pueda hablar con ellos, porque ya iba a ascender al cielo. Ahora, vean esto, está súper interesante. Vamos al versículo 17. Cuando lo vieron, los discípulos llegan al monte y dice que ¿qué? Cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Fuerte, ¿qué hicieron? Cuando lo vieron, lo adoraron. ¿Y qué dice después? Pero algunos dudaban. Los discípulos hicieron dos cosas: adoraron y dudaron. ¿Se parece a alguien de aquí? Entonces, sí, ¿verdad? Me da risa que ustedes se sienten bien orgullosos de todo lo que no deben estar orgullosos. ¿Qué onda? ¿Se acuerdan de la oveja? ¿Se acuerdan de esa? Que todos, yo soy la oveja. Okay. Yo soy la uno. Okay. Bueno, vean esto. Adoraron y ¿qué? Y dudaron. Ahora, ellos adoraron. Esto está cañón, esto está muy grueso. ¿Qué fue lo que despertó la adoración de los discípulos?
Ellos adoraron porque sabían que Jesús era alguien más que solo un maestro que enseñaba o que daba clases de moral. Sabían que Jesús era alguien más que un líder religioso. Ahora, ¿por qué sabían eso? Porque cuando una persona te dice, voy a morir y al tercer día me voy a levantar de la tumba, tú le vas a creer. Si una persona te dice, sabes que yo me voy a morir, pero al tercer día, después de que esté muerto, me voy a levantar de la tumba, y tú lo ves que al tercer día se levanta de la tumba, yo creo que todos nosotros diríamos, yo creo. ¿Verdad que sí? Es lo que está pasando ahí. Ellos están adorando. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta. Dios resucitó a Jesús con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu. Dios lo levanta de los muertos y lo reivindica delante del mundo. Le dice, todos aquellos que dudaron, todos aquellos que te crucificaron, todos aquellos que te negaron, todos aquellos que te exhibieron, todos aquellos que te rechazaron, ahora pueden ver que ellos estaban equivocados y que tú estabas diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque yo te levanté de los muertos y no te pudo tener atado la muerte. Yo te levanté al tercer día, por lo tanto, yo te estoy justificando. El Dios en el que tú y yo creemos es un Dios que fue justificado por el mismo Padre, diciendo, todo lo que mi Hijo dijo en su palabra, todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Por eso la muerte no tuvo potestad, no tuvo poder sobre él. Eso es muy importante. Ellos entendieron que él era el Dios verdadero que se había encarnado. Y no solamente eso, sino que era el Dios verdadero quien había creado todas las cosas y que ahora había vencido a la muerte. Me encanta ese pasaje donde dice, Jesús se levanta de los muertos y dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Y después dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué emoción! Jesús proclamó, dijo estas palabras, exhibió a la muerte, exhibió a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, y dijo, yo estoy vivo, yo soy el Rey de Reyes. Dice la palabra que Dios, por lo tanto, le dio un nombre que es nombrado, que es sobre todo nombre, para que cuando se nombre el nombre de Jesús, todo rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cada vez que el nombre de Jesús es escuchado, las rodillas de los ángeles se doblan. ¿Entiendes la majestad y el poder de ese nombre? Los ángeles poderosos, los seres celestiales doblan su rodilla y dicen, Él es el Señor. Aún los demonios, dice la palabra, que creen y tiemblan. ¡Qué increíble! Ese es tu Dios. Y esta gente adoró porque entendieron quién era Jesús. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Un maestro que te enseña moral? ¿Una verdad más? ¿Una filosofía más? ¿Una idea más? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Tienes que entender, pongan mucha atención a esto, no se distraigan. Tienes que entender que tu respuesta a esta pregunta es crucial para el resto de tu vida. Entiéndeme, es crucial para el resto de tu vida desde el momento en que te pares afuera de este lugar. En el próximo segundo, es crucial. Tu respuesta es crucial. ¿Por qué? Porque tu respuesta de determinar quién es Jesús para ti al mismo tiempo es recíproca. Si tú decides que Jesús es Dios, el creador, el que venció la muerte, el que por él fueron creadas las cosas y son sustentadas por él y fueron hechas para su gloria y honra, si tú crees en Jesús, entonces está directamente relacionado con tu identidad. Tu respuesta está íntimamente relacionada con tu identidad, con tu propósito y con tu destino. ¿Lo estamos viendo? ¿Sí lo estamos viendo?
Si tu concepto de Jesús está aquí y debería de estar aquí, de acuerdo a la Biblia, tu propósito, tu identidad y tu destino va a estar aquí. Entre más conoces a Dios, tu propósito y tu identidad se va afinando más. Se va haciendo más claro, lo vas entendiendo, porque entiendes lo que dice su palabra, le vas conociendo. En la medida que vas conociendo más a Dios, la revelación de tu identidad, la revelación de tu poder, la revelación de tu propósito va a ir creciendo, va a ser más claro. Y entre más lo entiendas, tu fe va a crecer, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Necesitamos escuchar, conocer a Dios, escuchar su mente, conocer su mente, meditar en su mente. ¿Para qué? Para que nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro destino se vaya afinando y se vaya uniendo y nos intersectemos con el propósito correcto de Dios para tu vida y mi vida. ¿Están conmigo? ¿Me estoy explicando? ¿Estamos bien? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un maestro más de moral? ¿Es una opción más? Cuando lees su palabra y Dios te dice, haz esto, haces lo que Dios te dice o haces lo que tú quieres. Tú puedes contestarte quién es Jesús en tu vida si al final del día, después de que Cristo te da una instrucción, decides hacer lo que tú quieres. Ahí me estás diciendo que tu Dios no es Cristo, sino que tu Dios eres tú. Que la verdad de Dios no es tu verdad. Que tu verdad tiene que ser mejor que la de Él. Que tus deseos, que tus métodos, que tus anhelos son mejor que los anhelos, deseos y deseos de Dios para tu vida. ¿Sí me estoy explicando? La confesión de quién es Jesús sobre tu vida va a determinar tu identidad, tu propósito y tu destino. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están diciendo, ouch? ¿Estamos aprendiendo? Eso es muy importante. Ahora, unos adoraron porque entendieron quién era Jesús, pero otros dudaron. ¿Te lo puedes imaginar? Jesús había resucitado, se levantó el tercer día, alimentó a los 5,000, multiplicó los panes, los pescados, y de repente los discípulos decían, ¿será? ¿Sí será? ¿Tú cómo ves, Tomás? ¿No? O sea, ¿entienden? ¿En serio será? Y muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios dudando. Adoramos a Dios porque entendemos quién es Dios, pero dudamos su verdad. Y ahí está esta tensión entre tu fe y entre tu conocimiento de quién es Dios y lo que tus deseos o tus sentimientos te llevan a creer o a dudar. Dice la palabra que algunos dudaron. Ahora, ¿por qué dudaron? Esa es una opción. Dudaron que Jesús era el Mesías. Podrían haber dudado que Jesús era el Mesías. Esa es una posibilidad. Pero la segunda posibilidad, y quiero que la veamos, está súper importante. Hay otra posible explicación. La duda que ellos tenían no era acerca de la persona que adoraban, sino era acerca de la persona que estaba adorando. En términos agrícolas, la duda que ellos tenían no era acerca de quién era Jesús, sino acerca de si ellos podrían tener la habilidad, la capacidad de hacer aquello que Jesús les estaba a punto de llamar a hacer. Ahora, ¿por qué dudaron? Porque entre ellos estaba el que le dudó, el que negó a Jesús antes de cantar el gallo 3 veces. ¿Por qué dudaban? Porque entre ellos se encontraban los que le habían negado, los que le habían desamparado, los que no habían podido orar con él en el huerto de Getsemaní, los que le habían deshonrado, los que le habían abandonado cuando las cosas se habían puesto difíciles. Ellos dudaban porque decían, es que yo le negué, es que yo le abandoné, es que yo no oré con él, es que yo no lo pude hacer. Y ellos dudaban de la capacidad que ellos pudieran tener para hacer el llamado que Dios estaba a punto de dar. Ellos sabían que esa cita con Jesús era muy importante porque Jesús no solamente se les apareció, les dijo, vengan, quiero que vengan al lugar que yo quiero para que escuchen un mensaje exacto para sus vidas, preciso, puntual.
¿Cuántos de repente hay alguien que les ha dicho a ustedes una palabra y dices, esta palabra me cayó como anillo al dedo? O sea, llegó en el tiempo específico y fue perfecta. ¿Cuánto les ha pasado? Es increíble. Cuando lees la Biblia y dices, wow, esto nunca lo había, o si yo lo había leído pero nunca lo había entendido, wow, esto está muy grueso. ¿Sí me explico? Y empiezas a ver cosas increíbles. Empiezas a ver cosas sorprendentes. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando en un momento específico. Te trajo a un lugar específico, te está hablando en un momento específico y te está dando el mensaje específico, exacto, que necesitas oír. Los discípulos lo sabían, pero ellos dudaban de su capacidad de hacer lo que Jesús estaba a punto de invitarles a hacer. Dudaban acerca de su habilidad para poder hacer lo que Jesús estaba a punto de invitarles a hacer. Y creo que muchos en este lugar, muchos de nosotros nos podemos identificar con esto. Creemos en Dios, pero dudamos que podemos hacer lo que Él nos manda hacer. Y simplemente nos justificamos diciendo, no, es que yo soy un pecador, no, es que yo he cometido muchos errores, no, es que yo esto, es que yo... Tienes que entender algo. Dios no te llama debido a tu habilidad. Dios te llama debido a tu disponibilidad. El Dios Todopoderoso te llama porque Él sabe lo que puede hacer contigo, solamente necesita un corazón dispuesto. La gran mentira y el gran problema que tenemos todos como cristianos es que llegamos a un punto donde pensamos que Dios nos va a usar si somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente santos. No nos queremos bautizar porque simplemente decimos, es que no estoy listo porque no soy lo suficientemente bueno, todavía no estoy preparado. No depende de ti, no depende de tu habilidad, no depende de lo que puedas lograr, no depende de lo que hayas logrado, depende de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. No es tu obra, es su obra. No es por obras para que nadie se gloríe. Dice la palabra de Dios que es por qué, es por su espíritu. ¿Me estoy explicando? No es tu habilidad y tienes que salir, tenemos que salir como iglesia de creer esa mentira que nos ha vendido el diablo también, de decirte, eres una basura, no puedes. ¿Y sabes qué? Tiene la razón, yo soy una basura y yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios nos está diciendo, no es acerca de ti, es acerca de mí. Simplemente, ¿crees? ¿Quieres estar ahí conmigo? Y ahora ven esto está grueso. Esa era la posición que tenían los discípulos. Esa postura la que tenían los discípulos. Lo que estaban pensando los discípulos era, yo sé quién es Dios, pero yo no tengo lo que necesito. ¿Y sabes qué? Estaban en lo correcto. Ninguno de aquí, nadie en este lugar, incluyendo al pastor, nadie tenemos lo suficiente, nadie somos dignos de poderle servir a Dios, pero Él nos llama cuando ve tu corazón dispuesto. ¿No te gusta eso? ¿No te gusta tener un Dios así? Que no se fijen que si eres norteño, venezolano, colombiano, mexicano, chilango, que diga de lo vil y despreciado del mundo voy a usar yo, por eso levanta a los chilangos. ¿Amén? ¿Dónde están los chilangos? Y ahora sí no gritaron. Ay. ¿Están conmigo? Ahora, esta verdad, apúntala, es una verdad que determina tu identidad. Ese es uno de los fundamentos que determinan tu identidad. ¿Quién eres? Jesús no está contando con tu habilidad, Él está contando con tu disponibilidad. Esa es mi identidad. Amén. Que puedo siempre descansar en papá para que papá me saque adelante. Cuando regresas a papá, papá siempre te va a apoyar. Yo cuando dejé la escuela, me acuerdo que dejé la escuela, estaba estudiando administración de empresas y empecé a servir en la iglesia y dejé de estudiar, yo de sonso, ¿verdad? Y empecé a idolatrar a mi pastor. No idolatres a tu pastor es un hombre igual que tú, no lo idolatres. Y me acuerdo que yo empecé a idolatrar a mi pastor y lo que me dijera mi pastor era ley, pero ya empecé a ignorar a mi papá y ya no le hacía caso, ya le daba el avión. Pero mi papá siempre estuvo ahí. Y el día que me dieron una patada en las nachas, ¿saben quién estuvo ahí? Papá. Y mamá. Ya hasta acá viene mi mamá. Y tu mamá también.
ahí estuvieron. Dios es igual. Si un padre malo, porque dice la palabra que no hay un padre bueno, todos somos padres malos, y si los padres malos pueden hacer buenas obras, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Ese es tu Dios, hijo. Ese es tu Dios, iglesia. Ese es tu Dios, que te dice: yo no he terminado contigo. Me encanta la palabra cuando dice que Él no casca el pábilo, que Él no apaga el pábilo que humea, ni quiebra la caña cascada. Él no ha terminado contigo. ¿No te gusta eso? No, yo sé que has tenido errores, la has regado, hiciste cosas. Dios dice: no he terminado contigo, disponte. Eso era lo que decían los discípulos. ¿Y ahora qué hacemos? Y fíjense cómo les contesta Jesús. ¿Están listos? Vamos, esto está buenísimo. Versículo 18. Y Jesús se acercó con ellos. Estaban pensando, Jesús sabía que estaban de dudadores. Dudadores. ¿Será eso? ¿Existe la palabra? Dudadores. Incrédulos. ¿Verdad? Jesús sabía. Él sabía lo que estaban pensando. Él sabía que... Ay, ya empezó de nuevo el Tomasito. Ya empezó. ¿Verdad? Y él sabía. Pero Jesús se les acerca, versículo 18, y dice: entonces Jesús se les acerca. Y vean esto, Mateo no hace ninguna referencia porque él no quiere que nos distraigamos con ninguna cosa que él va a decir. Él quiere que nos enfoquemos en las palabras de Jesús. Y estas palabras son cruciales. Agárrense, ¿están listos? Voltea con tu vecino y dile: agárrate, ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. Y Jesús se acercó a ellos, entonces a ellos, y dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Esto es crucial. Quiero que pongan mucha atención. A lo mejor tú dices: ¿y eso qué tiene que ver con el versículo de antes? ¿Verdad? Porque ¿qué? Y pues Jesús vino y les dijo: toda autoridad. Esto está increíble. Vean esto, entendamos algo. Ya vimos que Dios los llama a una cita, y en esa cita los discípulos le habían adorado y le habían ¿qué? Y estaban dudando. Tenían temor de que ellos pudieran hacer aquello que Dios quería que hicieran. Dios nos ha mandado a hacer algo, que es el gran mandamiento que tenemos aquí, que es el que estamos leyendo. Dios nos ha llamado a hacer algo, pero ellos dudaban que pudieran. ¿Ok? Y Jesús se levanta y les dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo no dice nada más, simplemente deja que las palabras de Jesús caigan en tu mente. Ahora, tú que estás pensando: no soy lo suficiente para Jesús, no soy suficientemente bueno, o no tengo lo que se necesita, escucha la voz de Dios en esta mañana diciéndote: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué Jesús dice esto? Antes de la resurrección, la autoridad que tenía Jesús estaba limitada. Sí, Él era totalmente Dios y totalmente hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero como Dios, Jesús había decidido limitar algunos de sus atributos, ¿verdad?, de Dios como Dios. ¿Para qué? Para vivir como hombre. ¿Están conmigo? Porque era totalmente Dios y totalmente hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero sus atributos estaban limitados. Partes de esos atributos era su autoridad. Por eso Jesús, cuando predicaba el evangelio, lo predicaba ¿a quién? A los judíos, porque era el plan de Dios. Su autoridad era predicarle en ese momento ¿a quiénes? A los judíos, no a los gentiles. Pero vean lo que pasa aquí. Lo que hace es, Jesús está diciendo: debido a que yo cumplí mi propósito, ahora he recibido toda autoridad. No una autoridad limitada, no una autoridad chiquita, no una autoridad que no puede lograr más cosas. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora quiero que nos demos cuenta, ahora que vamos a leer los demás versículos, que nos demos cuenta en la palabra cómo Mateo está usando la palabra todo, una y otra y otra y otra vez. Dice: toda autoridad, todas las naciones, todo lo que les he mandado, y literalmente todos los días. ¿Por qué es importante que notemos esta palabra todo? Porque Mateo resalta la autoridad de Jesús a través de todo su evangelio. Mateo lo que quiere, los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos con diferentes temas y diferentes propósitos, diferentes objetivos. Y uno de los objetivos del evangelio de Mateo era ¿qué? Referirse o revelar la autoridad total de Jesús, la soberanía total de Jesús
resucitado. ¿Están conmigo? Esto es muy importante, es contexto, pero es muy importante para entender lo que está pasando. Ellos están en una posición donde dicen, yo dudo que pueda lograr las cosas. Y Jesús viene y les dice, pero ¿sabes qué? Antes mi autoridad estaba limitada, pero ahora toda autoridad tengo, por lo tanto, no te preocupes de los problemas políticos, no te preocupes por los problemas económicos, no te preocupes por los problemas sociales, no te preocupes por las circunstancias, no te preocupes por los problemas emocionales, no te preocupes por las carencias, no te preocupes porque yo tengo toda autoridad sobre todas esas cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y si yo estoy sobre tu vida, yo te voy a proteger, yo te voy a guardar, yo te voy a guiar por el camino que tú tienes que ir para que logres aquello que yo te he llamado a hacer. No basado en esperanzas huecas, sino en mi autoridad. Porque cuando yo digo algo, las cosas suceden. Y si yo te llamo a hacer algo, no solamente te estoy llamando, te estoy equipando con el mismo poder que viene de mi trono para que tú puedas levantarte como embajador en la tierra. ¿Lo estamos entendiendo? Una vez más vemos a Jesús diciendo, no depende de ti, depende de mí. A lo mejor lo que dice Jesús, dices, wow, ¿por qué dice Jesús toda autoridad me es dada cuando estos cuates están dudando? Porque Jesús tenía la autoridad para hacer que esta gente diera pasos de fe, y en esos pasos de fe su fe creciera. Al escuchar su llamado, al escuchar la palabra de Dios, que escucharan y respondieran y accionaran en base a la palabra de Dios, Jesús tenía la autoridad para decir, ahora recibe la provisión, ahora recibe la paz, ahora recibe la habilitación, ahora recibe la sabiduría. Ahora, ¿por qué? Porque toda autoridad me es dada y yo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer. Si Dios te manda a hacer algo, ¿crees que Él no te va a equipar? Wow, esto es muy importante, muy importante. Ahora, vean esto. Jesús dice, no dijo, toda fuerza o todo poder me es dado. Él no está hablando del dunamis, de poder, de donde viene la palabra dinamita. ¿Cuántos conocen la dinamita? Cuando quieres abrir una cueva, pones dinamita, la explotas y ¿verdad? Tiene mucho poder. Eso es poder. Es poderoso, ¿verdad? Los conquistadores, Alejandro el Magno, ¿verdad? Napoleón. Todas estas personas que conquistaron fueron personas que tenían poder. Tenían fuerza, pero no tenían autoridad. Porque no lo respetaban a las naciones que conquistaban. Se sujetaban por miedo, pero no por que venían una investidura en ellos. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Seguros? Es increíble. Ahora ven esto. Está muy cañón. Vamos más. Dice, no está hablando de poder o de fuerza. Está hablando de ¿qué? De exousia. Está hablando de autoridad. Está hablando de autoridad. Él recibió autoridad como algo que es de Él por derecho. Cuando yo llegué y me contrataron para ser pastor en esta iglesia, yo podía ejercer ese llamado de pastor porque me contrataron a eso. Pero era muy diferente que yo pudiera ejercer las cualidades o demostrar las cualidades y ser el tipo de persona que necesitaba ser para poder llenar los zapatos del pastor que se esperaba que estuviera aquí. ¿Están de acuerdo? Eso es autoridad. Mis hijos me pueden obedecer por miedo o me pueden obedecer por amor. Eso es autoridad, que te obedezcan por amor. ¿Sí me explico? Pero no es una autoridad que estás usando ¿para qué? Para guiarlos, para que ellos sean más como Dios. No para manipularlos y obtener tu beneficio. Eso es autoridad, de la autoridad que Dios está hablando aquí. Jesús recibió autoridad, no solamente fuerza. Y fue algo que Él recibió, ¿por qué? Di conmigo, por derecho. Él hizo lo que tenía que hacer para poderlo recibir. Muchos de nosotros queremos tener autoridad sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, pero no hemos hecho lo que necesitamos hacer para ejercerla. Queremos manipular, forzar, gritar más, intimidar. Dice aquí que Él le fue dado por su derecho y entregada a Él por el único que tiene el derecho de otorgarla, Dios Padre. Dios le dio la autoridad. Antes de la resurrección, Dios restringió la autoridad de Jesús debido a su papel como siervo sufriente.
Pero después de su resurrección, Dios expandió la esfera en la cual Jesús ejecutaría su autoridad. Ahora Jesús sería aquel a través del cual Dios Padre mediaría toda su autoridad. ¿Están conmigo? Cuando Jesús dice esto, nos está revelando que Él posee toda la autoridad. Él está diciendo, quiero que entiendan, ustedes discípulos están temorosos, están dudosos, entiendan algo, yo tengo toda la autoridad. Si tú llegas a una empresa y conoces al mero mero, y el mero mero te dice, yo tengo toda la autoridad en la empresa, ¿qué quieres? ¿Qué puesto quieres? ¿Dudarías? Estás hablando con el que tiene toda la autoridad, dices, sign me in. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí me explico? Es lo que Jesús nos está diciendo. Le está diciendo, entiendan, cabezones. Y Dios te dice a ti hoy, entiende, cabezón. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué temes, manada pequeña? Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Amén. En resumen, vemos lo que pensaban los discípulos, su postura en la junta que estaban teniendo con Jesús, pero ahora vemos la revelación del poder de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús hace esto? Por hacer la tercera cosa. Ya voy a terminar. La tercera cosa, para revelarles su plan. Di conmigo, su plan. En la luz de la postura de los discípulos y la autoridad de Jesús, Él les muestra el plan que tiene para ellos, el cual nos revela las cualidades que deben de marcarnos como cristianos. Así como ese tatuaje que nos va a marcar, a través de esto nos va a marcar, nos va a decir las cualidades que tenemos que tener como cristianos. Versículos 19 y 20, son los últimos dos versículos. Por tanto, di conmigo, por tanto. La palabra por tanto es una palabra de continuidad, debido. Lo que está diciendo Jesús es, debido a lo que te acabo de decir, que viniste, que adoraste, que dudaste, que te dije que tengo la autoridad, en base a toda esta revelación, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Di conmigo, discípulos de todas las naciones, dice, bautizándoles, por eso tenemos hoy un bautisterio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Di conmigo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es lo que se conoce como la Gran Comisión. ¿Cuántos habían oído este pasaje? La Gran Comisión. ¿Qué significa la Gran Comisión? Es la gran misión que Dios nos ha dado. ¿Ok? No son las grandes comisiones, es la gran comisión. Todos los que estamos aquí sentados, que hemos puesto nuestra fe en Jesús, si Dios te está llamando, si Dios está tocando tu corazón y te está diciendo, quiero que me conozcas, quiero que te acerques más a mí, y tú no le has dado tu vida a Jesús, Dios tiene un plan para ti y Él te va a dar una misión en tu vida. Es una gran comisión. Ahora, tenemos que notar que es una sola misión con diferentes marcas. ¿Ok? Una misión con 4 marcas. Ahora tenemos que notar 4 de estas palabras son acciones, pero una es imperativa. Una es una orden de lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Hagan discípulos. Esa es una orden. Digo conmigo, es una orden. Es una orden. Cuando tú haces discípulos, entonces estás viviendo como una persona que está operando bajo su identidad, bajo su propósito, y eso te va a llevar a tu destino. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Ok, esto es increíble. Pero ¿qué significa discípulo? Vean esto rapidísimo, un contexto bien rápido. Antes de entrar a las marcas del discípulo, ¿qué es un discípulo? Para empezar, la palabra discípulo aparece 268 veces en la Biblia y la palabra cristiano solamente 3. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo nos llamamos nosotros hoy en día? Cristianos, no discípulos, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla más veces de discípulos que de cristianos. Ahora, ¿por qué es importante entender esta distinción? Porque en el Nuevo Testamento siempre había 3 tipos de personas. Estaban los discípulos, estaba la multitud y estaban los enemigos de Jesús, ¿sí o no? Cada historia que leemos en la Biblia están los discípulos. ¿Quiénes más? Los discípulos, la multitud y los enemigos de Jesús. A ver, de nuevo, para que los que estaban dormidos, dale un codazo y dile, espérate. Los discípulos, la multitud y los enemigos de Jesús. Ahora,
¿verdad? Y esta es la palabra común que se usaba en el Nuevo Testamento para referirse a las personas que estaban en Cristo, discípulos, ¿verdad? Más que hermano o hermana se usaba la palabra discípulo, ¿ok? En nuestro tiempo, nosotros combinamos estas dos primeras palabras, discípulo y multitud, en una palabra que llamamos cristianos. Aquí hay muchos cristianos, ¿verdad? Algunos son discípulos, otros son nada más creyentes. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Tú crees? ¿Te vas a ir al cielo porque pusiste tu fe en Cristo Jesús? ¿Vas a ir al cielo? Sí. ¿Significa que vas a perder tu salvación si no eres discípulo? No, vas a ir al cielo. Pero la Biblia nos habla de ser discípulos, ¿ok? Ahora, si tú hubieras dicho la palabra cristiano para referirte a un discípulo en el tiempo del Nuevo Testamento, toda la gente todos los cristianos te hubieran visto así como, ¿qué, hijo? ¿Qué es cristiano, hijo? ¿Y eso con qué se come? O sea, me tapo un ojo, me tapo el otro, nada que ver. O sea, me confundes. ¿Sí me explico? Dirán, no, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda con tu vida, hijo? O sea, ubícate, hijo, ¿no? Era raro para ellos. Eso es muy importante. Ahora, con esto no estoy diciendo, como ya se los dije, si no eres un discípulo no significa que no te vayas al cielo. Pero, ¿verdad? Hoy los cristianos, si hablamos de esto, ¿cuál era la pregunta que se hacían los discípulos en el Nuevo Testamento? ¿Y cuál era la pregunta más general, la cual identifica a los cristianos en en el día de hoy? Y si somos honestos, en el contexto general, dicen que los cristianos son aquellos que han creído en Jesús para irse ¿a dónde? Fuerte. Al cielo. Tiene ese concepto, ¿verdad? Me voy a ir al cielo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la pregunta que ellos se hacían no era esa. ¿Saben? ¿Quieren saber cuál era la pregunta que ellos se hacían? La pregunta que ellos hacían no es si te vas a ir al cielo, sino, ¿estás conectado con Jesús mientras vives tu vida? ¿Eres un discípulo? ¿Ven el contraste? Un discípulo en el Nuevo Testamento, este discípulo del cual está hablando Jesús, vayan, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Está hablando de hacer gente, enseñar a gente a estar conectados constantemente y diariamente con Cristo mientras viven su vida. ¿Qué significa esto? Que estoy en el trabajo, en la computadora, estoy conectado con Cristo. Estoy lavando los trastes, estoy conectado con Cristo. Estoy haciendo el aseo de la casa, estoy conectado con Cristo. Estoy trabajando, estoy conectado con Cristo. Estoy en la escuela, estoy conectado con Cristo. Estoy con mis amigos, estoy conectado con Cristo. ¿Sí me explico? Hoy el concepto de ser cristiano se ha diluido al hecho de simplemente ir al cielo. Si el propósito de Jesús para salvarte hubiera sido simplemente llevarte al cielo, en el momento que aceptaste a Cristo te hubiera llevado al cielo. Pero Él te dejó en la tierra porque Él quiere que seas un discípulo, una persona que está conectada con Él constantemente. ¿Están conmigo? Ahora, antes de que veamos estas marcas de los discípulos, tenemos que dejar algo bien claro. En el Nuevo Testamento, cuando vemos la palabra discípulo, esta palabra está siendo usada como un sustantivo, no como un verbo. ¿Por qué? Porque describe algo que eres, no algo que haces. Cuando Jesús les dice, vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos, lo que está diciendo es que esta gente sea algo, no que hagan algo. Muchos de nosotros vivimos confundidos pensando que ser cristiano es hacer cosas buenas. Sí, Dios nos llama a dar obras de justicia, claro que sí, pero ser cristiano no es hacer, ser cristiano es ser. Eso es muy importante que lo entendamos. Y en base a eso podemos ver las marcas de un discípulo, de las cuales nos habla Jesús. En el tiempo de los discípulos
había rabís, eran maestros. Estos maestros agarraban gente y les enseñaban. Y había una meta de los discípulos. La meta de los discípulos con su rabí era vivir con ellos, aprender de ellos y ser como ellos. Esa era la meta de los discípulos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús les dice, vayan y hagan discípulos, es vayan, prediquen el evangelio para que esa gente esté conmigo, aprenda de mí y sean como yo. Por eso decía, los cristianos se mezclan dos palabras, multitud y discípulos. Tal vez tú estás siendo o convirtiéndote en un discípulo, aprendiendo de Jesús, obedeciendo a Jesús. Tal vez crees en Jesús, pero no obedeces a Jesús. Y Dios te está llamando hoy, ¿a qué? A que empieces a ser un discípulo que obedece a Jesús. ¿Para qué? Para que tú entonces puedas empezar a vivir la plenitud de lo que es hacer aquello para lo cual fuiste creado. Tú y yo no podemos experimentar plenitud si no hacemos aquello para lo cual fuimos creados. No podemos, simplemente no podemos. Dios desea que entienda quién eres. Tu identidad no viene de si estás flaco o estás gordo, estás alto, estás chaparro, si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes casa o no tienes casa. Tu identidad viene y proviene de Él. Pero hay una laguna, hay una ausencia en la iglesia que la gente no sabe qué es ser un discípulo. Un rabí quería que la vida de sus discípulos fueran marcadas por el rabí, tatuadas por ese rabí. Ahora, esas marcas lo podemos ver en un acrónimo que es M-A-R-C, Marks. Esas marcas, la primera letra habla de ser misionales. Un discípulo es aquella persona que vive intencionalmente compartiéndole a la gente acerca de lo que Jesús hizo por ellos y por él. Ese es un discípulo. Jesús dijo, vayan. Literalmente, mientras estén yendo, mientras caminan, mientras viven, prediquen el evangelio. Estábamos en Bogotá, íbamos del camino del hotel al aeropuerto y Jorge en el camino, mientras íbamos, empezó a predicarle al chofer del Uber acerca de Jesús. Esto es lo que es ser un discípulo. Dice, vayan, mientras vayan, prediquen a la gente. Tenemos que ser personas que vivimos con misión, intencionales, sabiendo que tenemos un propósito. No despertarnos simplemente para ver qué te trae el día, despertarte porque sabes para qué abriste tus ojos, y eso es para cumplir la misión de Dios en tu vida. Esto no te dice que estés todo el día dándote golpes de pecho o que estés todo el día orando. No, vive tu vida, sé normal, ¿verdad? Sal a tu trabajo, pero ten una misión. Ten una misión constantemente. Dile, Señor, yo le voy a predicar esto, le voy a predicar aquello. Estábamos cenando Jorge y yo allá en Leticia, en Colombia, y de repente se nos acerca un chavito y nos dice, ¿tienen algo de dinero? Le digo, ¿sabes qué? No tenemos dinero. ¿Por qué tienes? ¿Tienes hambre? Era un homeless, no tenía casa. Dice, ¿tienes hambre? Sí. Le digo, pues siéntate, aquí vamos a comer con nosotros. Nos sentamos y empezamos a platicar, le compartimos el evangelio. Era un joven que estaba cuidando los cultivos de amapola en la selva amazónica en Perú, del lado de Perú, y vinieron los narcos y mataron a su jefe porque no les quiso dar un dinero, y él tuvo que salir huyendo en una barquita por el río Amazonas. ¿Para qué? Para salvar su vida. Y Dios lo sacó de ahí para llevarlo y en esa noche sentarlo con nosotros para escuchar el mensaje del evangelio, el cual puede cambiar vidas. Y él abrió sus oídos y escuchó que Jesús le amaba, que Jesús había muerto por él y que Jesús tenía un propósito más grande que el de vivir solamente en las calles sin nadie que le amara, sin nadie que le interesara. Yo le decía, ¿y cómo es vivir en las calles? Dice, hay gente que es buena, pero hay gente que te desprecia, hay gente, a mí ya no me importa quién me ama o quién me desprecia, simplemente vivo. Y sabes que Jesús murió en la cruz del Calvario y ahí vino a Cristo, aceptó a Cristo, cerró sus ojos y empezó a darle su vida a Cristo. Estábamos en el mercado y donde compré esta pulserita, y me la vendió un joven que se llama John, colombiano también. Y le dije, John era un hippie.
Le dije, John, ok, yo te voy a comprar eso, pero quiero que me escuches. Y le compartí el evangelio. No recibió a Cristo. Él dijo, ¿sabes qué? Es que no, yo no, es que quién es Dios. Y empezó a decirle, ¿sabes qué? No. Le digo, lo único que te voy a decir es, te voy a comprar, pero simplemente quiero que en algunos de esos tiempos que estés filosofando, porque era muy inteligente, le digo, en uno de esos tiempos que estés filosofando, quiero que medites en esta verdad. Cuando tu vida esté oscura, cuando sientes que ya no hay salida, cuando sientas que ya no hay una solución para nada, cuando tus pensamientos y tu inteligencia no te den la respuesta de lo que quieres tener, quiero que pienses en esto. ¿Me lo prometes? Y dijo, sí. Oré por él y nos fuimos. Vivir con misión. Puede ser una persona que sea la herramienta que Dios use para transferir a una persona de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Es que a mí me lastimaron en esta iglesia, es que a mí me menospreciaron, es que a mí esto, es que a mí sí, pero tu Cristo no te ha menospreciado, tu Cristo no ha terminado contigo, tu Cristo sigue llamándote, tu Cristo sigue amándote, tu Cristo tiene un plan para tu vida. Segundo, estar atentos, ser responsables. Jesús dijo, enséñenles a obedecer. No solamente enseñen la palabra, enséñenles a obedecer a los cabezones. Amén. ¿Cuántos necesitan que les enseñen a obedecer? ¿Verdad? Todos somos medios burrotes a veces, cabezonzotes, y más si eres norteñote, rejegón. Piensas que solamente tus chicharrones truenan. Cuídenme, chilangos, cuando salgamos, ¿ok? Y los colombianos y venezolanos, ay, ¿no? Ya son mayoría. ¿Sí me explico? Atento, ser responsable, estar atento a que las cosas se hagan como se deben hacer. Por eso mi labor es predicarte la palabra aunque te duela, aunque te salgas todo chipoteado y con la boca rota de aquí. ¿Por qué? Porque solamente la verdad te hará libre. Solamente la verdad. Enséñenles a veces. No les dijo de la información o díganles que crean. Oye, ves que predico cosas y veo como la gente se le tuerce los dientes. Porque no les está gustando lo que estoy diciendo. Pero ¿sabes qué? No me importa porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. El problema que tienen es con Dios, no conmigo. Póntele el brinco al Señor, si quieres, si te avientas. Un seguidor de Jesús se permite a sí mismo ser retado y empujado para convertirse cada día más como Jesús de maneras tangibles y palpables. No solamente que me digas que amas a Jesús, que se vea con tus obras que amas a Jesús. Que se vea cómo perdonas que amas a Jesús. Que se vea en el cómo amas que amas a Jesús. Que se vea en cómo no criticas a la gente que amas a Jesús. Que se vea cómo sirves a la gente, cómo amas a Jesús. A mí una de las cosas que más me encanta de mi esposa es verla cómo sirve a la gente. Es increíble. Oye, mi amor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Oye, mañana voy a ir a recoger a unos cuates que llegan en el aeropuerto ahí y voy a ir ahí. Pues órale, mi amor, vas. Me inspira. Me inspira. ¿Estás inspirando a la gente? Tercero, reproducible. Esta es la acción imperativa. Hagan discípulos. Un discípulo de Jesús está comprometido a ayudar a otros a encontrar y a seguir a Jesús. Comunidad. La cuarta cosa, comunidad. Jesús dijo, bautícenos en el nombre de. Un discípulo es parte de una familia. Tú eres parte de esta familia Doxology. Bienvenido a casa. Un discípulo vive en una comunidad con otros discípulos de una manera que refleja y revela a la familia a la que pertenecen. Amén. Que digan, yo soy de Cristo, porque se te ve a Cristo en tu vida. Y por último, espiritual. Jesús dijo, estaré con ustedes. Es reconocer como cristianos y decir, ¿sabes qué? Como discípulos decir, ¿sabes qué? Yo no tengo lo que se necesita para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. No tengo el poder que necesito, pero Jesús tiene toda la autoridad, todo el poder. Voy a asegurarme que tengo una relación constante con Él. ¿Eres misional? ¿Estás atento a lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Estás viviendo en comunidad o simplemente de los que vienen y se van y no le hablan a nadie porque te caen gordos? ¿Eres espiritual? ¿Estás buscando esa relación con Cristo?
Estas son las 5 marcas y de esto vamos a estar hablando durante las próximas 5 semanas. Va a estar increíble para aprender cómo podemos vernos como Él. Las últimas palabras de Jesús para sus discípulos les estaban diciendo algo. Jesús les estaba pidiendo: ¿me permites marcar la forma en que vives? ¿Me permites marcarte de tal forma que tu vida tenga identidad? ¿Me permites marcarte de tal forma que tu vida tenga propósito, que tu vida tenga destino? ¿Me permites marcarte de tal forma que la gente pueda reconocerme en tu vida? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Y eso es lo que Jesús te está diciendo a ti hoy. ¿Me permites marcarte? Tenemos que ser marcados por Cristo. Así como ese tatuaje que revela historias y momentos claves, Dios quiere marcar momentos claves en tu vida. Que vivas con una misión. Que estés atento a hacer lo que Dios te manda hacer. Que seas responsable. Que le enseñes a la gente no solamente acerca de Dios, que le enseñes a obedecer. Que vivas en comunidad, que sepas que no estamos solos, que somos parte de un cuerpo. Y que reconozcas tu debilidad para que Dios esté contigo y camine contigo. Y te empodere. Yo sé que muchos aquí están en diferentes puntos. Muchos están en que necesitan una misión. Toma esa parte. Tal vez tú ya tienes la misión, pero no estás siendo atento. No estás haciendo lo que Jesús te está llamando. Hazlo. Tal vez dudas de que no tienes la capacidad. Dios ya te dijo: toda autoridad me da en la cielo y en la tierra. Déjame serlo a través de ti. Tal vez no estás siendo responsable. No estás obedeciendo lo que Dios te está llamando. Y es tiempo de obedecerle. Tal vez hay cosas en tu vida que Dios te está pidiendo y que no le has querido dar. Hoy es el día. Tal vez estás viviendo o vienes a la iglesia pero estás peleado con uno y estás peleado con otro. Y no hablas y los criticas y los juzgas. Ya basta. Un discípulo vive en comunidad. Y por último, Señor, descanso en tu poder.